buenas noches. Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio donde semanalmente les presentamos toda la actividad legislativa. Edwin, buenas noches. Valentina, gracias. Muy buenas noches. Pues esta semana el ambiente político está muy movido como consecuencia de la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir investigación a la campaña electoral del presidente de la República, Gustavo Petro. Les tenemos las reacciones de los representantes. Valentina. Así es, Edwin. Los invitamos a conocer los titulares de la información más relevante que tendremos para ustedes en la presente emisión. Bienvenidos. Reacciones encontradas ha generado decisión del Consejo Nacional Electoral acerca de investigar campaña del presidente Petro. Se toma una decisión en contra del orden institucional, del orden constitucional. Aquí lo que hay es una decisión, repito, de carácter administrativa del Consejo Nacional Electoral. En recta final, aprobación de la reforma laboral en la plenaria de la Cámara. Si a uno le dicen, estoy incapacitado, voy a hacer esto o aquello, pues debo demostrárselo al empleador. Se ultiman detalles para la participación de la corporación en la COP16. Al mismo tiempo, desarrollemos nuestra labor en una sesión remota que va a tener lugar en Cali. Representantes de distintas bancadas continúan pronunciándose sobre efectos para sus regiones del nuevo presupuesto de la Nación. El desfinanciamiento y la terminación de los recursos para la carretera Retorno Calamar. Esta semana visitamos el municipio de Trinidad, un tesoro turístico en la Orinoquía. Su comida, lo tradicional que tenemos nosotros, el bastimento, los tungos. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. El Consejo Nacional Electoral inició investigación formal contra la campaña del hoy presidente Gustavo Petro por la presunta violación de los topes de financiación. Esta decisión desató todo tipo de reacciones en el mundo político. Veamos qué dijeron los congresistas. Congresistas de diferentes bancadas han reaccionado al anuncio del Consejo Nacional Electoral sobre formular cargos a la campaña presidencial de Gustavo Petro por una supuesta violación de topes de financiación. Para algunos, esta decisión pasa por encima del fuero presidencial. Eso se llama crónica de una muerte anunciada. Es algo que ya sabíamos porque se han perfilado en contra del gobierno del cambio, en contra del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez. Claramente hay un golpe de Estado tácito con la decisión del Consejo Nacional Electoral por una razón sencilla, y es que existe un fuero presidencial consignado en la Constitución, es decir, se toma una decisión en contra del orden institucional, del orden constitucional. Ante las voces de golpe de Estado, hay quienes avalan el procedimiento del CNE y piden que la investigación siga en curso. No hay ningún golpe de Estado. Aquí lo que hay es una decisión, repito, de carácter administrativa del Consejo Nacional Electoral, que no es ninguna autoridad de orden judicial, y lo que hace el Consejo Nacional Electoral está cumpliendo su labor. Las decisiones de los magistrados en Colombia se deben respetar, es una decisión que se debe acatar, que debe seguir su curso el proceso administrativo. Hay que aclarar que la investigación abierta por el CNE no implica que el presidente sea apartado de su cargo, pues esa facultad, como ratificó el Consejo de Estado, está únicamente en manos del Congreso de la República, en este caso de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Por supuesto, esta noticia es tendencia en las redes sociales. Esto fue lo más posteado por los representantes en Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. La decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la campaña del presidente generó todo tipo de reacciones en la Cámara de Representantes. Desde la oposición, la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical informó que, abro comillas, el CNE investiga y formula cargos por la violación de topes en la campaña de Petro y por violar la ley. Esto no es un golpe de Estado, es una decisión judicial. Por su parte, la representante Carmen Ramírez hizo un llamado a la comunidad internacional, señalando que, abro comillas, el CNE ha violado el fuero integral presidencial y ha roto el Estado de Derecho y el respeto al voto popular y la democracia. A esta discusión se sumó el representante de la Alianza Verde, Alejandro García, quien expresó, abro comillas, yo no veo un golpe de Estado, veo un presidente que se victimiza por una investigación legítima, veo una separación de poderes necesaria en el Estado de Derecho. Ahora el país queda a la espera del curso que tomará esta investigación.
Esta semana fueron aprobados 63 de los 80 artículos de la reforma laboral. Aquí les contamos cómo transcurrió el debate en la plenaria de la Cámara y qué podemos esperar los colombianos. En la reforma laboral se ha venido dando un debate con argumentos. Estas son algunas de las posturas destacadas de la semana aquí en la plenaria. ¿Cómo es posible que un trabajador vaya a pedir una licencia y, como dice Oscar, no se le pida la prueba de para qué es la licencia? Yo estaba poniendo en el artículo 18 literal E, por ejemplo, que el trabajador debe llevar previa incapacidad médica. Si a uno le dicen, estoy incapacitado, voy a hacer esto o aquello, pues debo demostrárselo al empleador. Que ese recargo que se incrementa del 75 al 100% entre en vigencia a partir del 2027 y que solo aplique para las medianas y las grandes empresas, que no aplique para las micro y pequeñas empresas porque es una carga que supera sus capacidades económicas. Incluir a las madres comunitarias que trabajan en los CDI, Centros de Desarrollo Infantil, de las cajas de compensación familiar, que tienen vinculación por contratos de prestación de servicios a 10 u 11 meses. Mezclan, por ejemplo, todas las tiendas de Colombia, que son 560.000 tiendas. ¿Cómo van a establecer que porque tengan 15 horas de trabajo a la semana van a establecer una relación laboral? Eso de lo que se va a prestar es para conflictos. Hasta el momento solo 3 artículos han sido eliminados, entre ellos el aumento del valor de las indemnizaciones por despido sin justa causa. Esto iba a ser muy grave porque vamos a quedar con las tasas de los costos más altos de América Latina y, por ejemplo, las empresas pequeñas que no tienen departamentos jurídicos se les dificulta despedir muchas veces a un empleado. Prefieren despedirlo sin justa causa y pagar las indemnizaciones de ley, que hoy de por sí son costosas. En el balance de lo aprobado en la última jornada se resaltan mejoras para la estabilidad laboral a personas con diagnósticos médicos, entre otros. Programa de formación para el trabajo rural, que lo que hace es homologar los saberes de los campesinos y de las campesinas para que puedan acceder a trabajo digno, garantías al derecho a asociación sindical, donde nos dimos un debate muy interesante también. La expectativa para la próxima semana está sobre el artículo sobre el contrato de aprendizaje. La reforma laboral viene con un marcado enfoque de género que incluye importantes medidas para reducir las brechas y erradicar la desigualdad en el ámbito laboral. Los detalles en Mujeres con todas las de la ley. Cuando se habla de enfoque de género, se trata justamente de eso, apuntar el foco en los puntos específicos que podrían beneficiar o afectar a las mujeres. Es preciso tener en cuenta los derechos de las mujeres, tener en cuenta la diversidad y la interseccionalidad y hacernos siempre la pregunta de qué manera diferenciada afectan las medidas o cualquier acción, inclusive cotidiana, a las mujeres y a los hombres. El debate ya ha abordado artículos que, según las representantes, deben revisarse con cuidado, como la licencia menstrual en situaciones incapacitantes. Que no sea una causal de despido, ni mucho menos una causal de un llamado de atención ni disciplinario en el ejercicio de que una mujer pida una licencia por su estado de salud. Pero este artículo, toda la polémica que generó, puede tener una doble vía, y es que pueda desincentivar la contratación de los empleadores hacia nosotras las mujeres. Lo que podemos hacer en una reforma laboral con un buen enfoque de género es realmente tener como en una balanza que, así como nos brindan unas licencias como la menstrual, nosotros tengamos cómo compensar el tiempo y que el empresario no tenga que decidir elegir entre un hombre y una mujer. Ampliar la licencia de paternidad es un aspecto de la reforma que, según algunas representantes, también beneficia a las mujeres. Para mí el más importante es el aumento de la licencia de paternidad. En Colombia el 39% de las madres son madres solteras, y si lo comparamos a otros países de la región como Argentina o Brasil, realmente es impactante la diferencia. El padre también tiene derecho a compartir con su hijo, y estas primeras semanas son supremamente importantes para generar el apego entre padre e hijo. El punto es lograr condiciones de equidad, que es un compromiso de Estado.
Acercándose el final del debate sobre la reforma laboral, el presidente de la Cámara se refiere al trámite de la iniciativa y sobre otros temas de la coyuntura nacional. Esto es Jaime Raúl Responde. Acá, desde el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde sesiona la Cámara de Representantes, bienvenidos y bienvenidas a Jaime Raúl Responde. Hola, presidente. Hola, Lili, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor. Me alegra. Presidente, yo soy abogada de la Cámara de Representantes y como tal tengo muchas dudas. Con respecto a las garantías laborales que se están debatiendo, ¿qué cree usted? Pues ahorita este es un tema que está en el marco de la reforma que se está discutiendo y que llevamos ya más de 10 sesiones deliberando para dejar mejores condiciones para los trabajadores. Algo que se ha puesto en discusión y que ha sido mi principal preocupación es que todas las voces puedan ser expresadas, que las regiones, que la coalición de gobierno, que la oposición, las minorías, los independientes, todas y todos tengan oportunidades de construir una reforma laboral que realmente mejore las condiciones de vida de los ciudadanos. Quisiera saber si se va a llevar a cabo o si es necesario lo del edificio nuevo para el Congreso. Pues hubo una polémica hace unas semanas sobre ese tema, que tenía que ver con una propuesta que se hizo en la Comisión de Presupuesto para construir un nuevo edificio del Congreso. Son tiempos difíciles, no hay mucho presupuesto y pues se armó como una polémica. Yo lo que creo es que pues los he visto trabajando, ustedes son muy pilos, muy juiciosos y sí se requieren mejores instalaciones. Se pagan muchos gastos en arriendo, hay muchos trabajadores y colaboradores que están en unas condiciones no dignas a propósito de la discusión de la reforma laboral para trabajar. Pero bueno, también entendemos que hoy la situación del país no está para cucharas. Presidente, otra cosa, pues ahorita hubo muchísimo revuelo en los pasillos, ¿no? Con respecto a que si nos íbamos de vacaciones en el receso o no. Pues acá estamos, un poco el ruido siempre, el deporte nacional es hablar mal de los políticos, pero la Cámara de Representantes, y a ti te consta como funcionaria de esta entidad, es muy juiciosa, trabaja mucho. Estamos trabajando en el receso escolar porque para nosotros no hay descanso. Tenemos una responsabilidad muy grande y es la de solucionar los problemas de este país, retomar el control político porque debemos ver la ejecución en el Plan Nacional de Desarrollo y sobre todo sacar adelante leyes que realmente le mejoren la vida a la gente. Así que aquí estamos trabajando en pleno receso. No es un favor, es una obligación de todos nosotros. Bueno, bien ahorita lo de la COP16 que todos lo sabemos, ¿no? Nos vamos para Cali, ¿qué vamos a hacer allá el Congreso? Vamos a trabajar allá, es un evento internacional de una dimensión grandísima. Vamos a estar trabajando en Cali. Quisiéramos estar rumbeando, pero no se puede, toca trabajar. Vamos a sesionar, vamos a participar de los eventos que están organizados en el marco de la COP. Vamos a sesionar de manera descentralizada en una sesión en el hemiciclo de Cali el 24 y participaremos el 23 en el Foro Parlamentario Internacional a propósito de las problemáticas ambientales que esperamos les sirvan estas discusiones también al país y que, digamos, quede una gran reflexión y una hoja de ruta para continuar en la defensa de nuestros recursos naturales. Bueno, presidente, muchísimas gracias por despejarme esas dudas que tenemos todos los empleados. Lili, querida, y a ti, en nombre tuyo, a todos los trabajadores del Congreso que realmente trabajan muy duro, mi reconocimiento. Tal vez la gente solo ve a los políticos acá, pero detrás de mucho político hay funcionarios maravillosos como tú, que trabajan muy juiciosos, que hacen lo mejor de sí para que Colombia sea al menos un poquito mejor. Muchas gracias. Empezó con pie derecho su trámite en el Congreso el proyecto que pretende regresarle la mesada 14 a los docentes pensionados que hagan parte del Magisterio Nacional. Esta iniciativa contó de entrada con el respaldo de más de 100 representantes de diferentes bancadas. En 2005 desapareció este beneficio que es básicamente un sueldo más de la pensión en el año. La ley 100 reconocía la mesada 14, que es esta prima que se da a mitad de año, pero el acto legislativo 01 del 2005 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se la quitó a más de 60.000 profesores y profesoras, maestros y maestras de este país, de colegios públicos. Pagarle bien a los docentes, invertir en su formación, en la calidad de los espacios educativos, en los procesos y los modelos pedagógicos, es el camino para que este país reduzca desigualdades. Hoy nuestra meta es poder devolverles a ellos ese derecho. Los profesores se pensionan muy mal, los profesores ganan muy poco en Colombia.
La mayoría de maestros terminaron endeudados, tuvieron que pagar sus estudios de sus hijos, no reciben su pensión completa y esto creo que va a ser un alivio para todos ellos. Para algunos congresistas, garantizar la mesada 14 significa dignificar la labor de los docentes. Es un acto de justicia, pero sobre todo, como digo, para esos docentes o para esos funcionarios que están en los territorios más lejanos y más remotos y que hoy le quitaron esa mesada. Al proyecto le restan 7 debates más al tratarse de una reforma a la Constitución. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes conmemoró el antes llamado Día de la Raza, ahora reconocido como el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana. Teniendo en cuenta que el Congreso de la República está representado por las diferentes culturas de nuestro país, el día de hoy celebramos el Día de la Raza, en la cual tenemos muestras folclóricas y muestras gastronómicas. Entre risas y actividades de exploración de las emociones, se conmemoró el Día de la Salud Mental en la plenaria de la Cámara de Representantes, para lograr hacer conciencia que la salud mental es un estado de bienestar. Que hay que hablar de salud mental, que tenemos que naturalizar hablar de salud mental, pero que no podemos naturalizar la depresión, la ansiedad, los suicidios, la violencia intrafamiliar, eso no lo podemos naturalizar. Porque todos los colombianos tenemos el riesgo o nuestra salud mental y emocional es frágil y debemos realmente trabajar para fortalecerla. Que se expida un nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Esa es la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia que ya pasó por el Senado y acaba de superar su primer debate en la Cámara de Representantes. ¿Esto qué va a permitir? Que los jueces y los magistrados de la especialidad laboral en el país puedan acudir a un solo instrumento legislativo para orientar sus actuaciones y administrar justicia. Y vamos a tener una justicia laboral con más jueces municipales, que va a lograr la descongestión. Este Código de Procedimiento Laboral va a darle agilidad a la justicia laboral y va a permitir que los demandantes logren sus reclamaciones. En la ciudad de Villa de Leyva, en Boyacá, se reunieron líderes sociales, políticos, empresarios y el Congreso en pleno para participar en la Feria de las Ideas. Diálogos en un escenario democrático con el fin de acabar la polarización y alcanzar un bien común entre los diferentes sectores es el objetivo esencial con miras a la reactivación económica. Al finalizar la Feria de Ideas, tanto Cámara como Senado se comprometieron a seguir buscando los canales que les permitan cumplir con las metas, entre ellas las reformas que plantea el presidente Petro. El Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley del Sistema General de Regalías para los próximos 2 años por un monto de 30.9 billones de pesos. Salimos a la calle a preguntarle a la ciudadanía si sabe qué son las regalías y para qué se usan. Las regalías son recursos que se recaudan por la explotación de hidrocarburos y la minería. Por esto preguntamos a los ciudadanos si sabían qué eran y cómo eran invertidos. No, señora. No. Las regalías son una renta de origen constitucional que básicamente se origina por la explotación del subsuelo nacional que es de todos los colombianos. Las regalías son los conceptos que paga todo departamento o municipio por la explotación de los recursos naturales. Regalías es una contraprestación que pagan los que explotan los recursos naturales, sobre todo hidrocarburos, al Estado por el desgaste ambiental y social que genera esta actividad. Para los representantes de las diferentes regiones es preocupante la reducción del monto por 30.9 billones con relación al anterior y cómo afectará los proyectos y las inversiones en el país. Es evidente que el presupuesto bienal de regalías, que debe ser aprobado antes del 30 de noviembre, tiene una reducción significativa. Hay una reducción que va a afectar sin duda las inversiones en las regiones. Y también lamentamos el decreto que prohíbe la exportación de carbón a Israel, porque esto representa menos 650.000 millones de pesos para las regiones del país. Colombia, que tiene petróleo, está negándose a seguir explorando y produciendo petróleo y gas natural, lo cual es una pésima noticia para todas las finanzas de la nación. En particular en Antioquia, que tiene
esa vocación minera, pues también preocupa. Desde ya alertan los mandatarios regionales que hay una reducción del 17% en la inversión, que por supuesto pondría en jaque algunos de los proyectos más importantes en los territorios. Este proyecto de ley iniciará su trámite en los próximos días, ya que antes del 30 de noviembre debe estar listo para sanción presidencial. Y en los próximos días, el gobierno expedirá por decreto el presupuesto general de la Nación para el próximo año. Los representantes advierten una baja inversión en las regiones y piden al Ejecutivo garantizar los recursos a las diferentes zonas del país. Los dineros que se asignaron en el presupuesto general de la Nación para el próximo año por parte del Gobierno Nacional a las regiones en inversión y proyectos sociales se redujo sustancialmente. Por esto, los representantes hacen un llamado a que se ajusten los programas y proyectos sociales. En el regionalizado, por ejemplo, para el departamento del Guaviare, teníamos 3 proposiciones importantes. Los recursos para la PETAR, para San José del Guaviare, recursos para las vías terciarias y secundarias del departamento se recortan en un 30%, y algo que lamentamos mucho, el desfinanciamiento y la terminación de los recursos para la carretera Retorno Calamar. Preocupados en esa región de la Amazonía, de la Orinoquía colombiana, preocupados en el departamento del Baupés, porque en ese presupuesto regionalizado no aparecen los rubros presupuestales para financiar los proyectos que quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo. El departamento del Amazonas es uno de los territorios donde disminuyeron todos los sectores, en educación, en salud, en ambiente, en deporte, en turismo, en comercio. Tenemos una reducción gigante para el departamento de Antioquia, más o menos 2.5, 2.6 billones de pesos. Es un presupuesto que va a quedar muy ajustado para el departamento. Se espera que se llegue a un acuerdo con el Gobierno Nacional para la ejecución del presupuesto del 2025 por 523 billones de pesos. Los partidos de oposición fijaron su punto de vista respecto de la propuesta del ministro del Interior de suscribir un acuerdo nacional para viabilizar temas prioritarios para el gobierno. Esta es la oposición en Cámara. Una vez más, el presidente Petro, experto en manipular la agenda pública, generar incertidumbre y polarización, sale con otra perla, un nuevo capítulo llamado el Gran Acuerdo Nacional, que no es otra cosa que una estrategia mediática para ganar tiempo, otra cortina de humo. Seamos claros, este acuerdo no tiene ninguna intención real de unir al país. Lo que busca es distraernos de los grandes problemas y errores del gobierno Petro para seguir avanzando en una agenda que está destruyendo las bases de nuestra democracia. Seamos honestos. ¿Cuál ha sido la retórica constante de este gobierno? Un discurso lleno de arrogancia, sin señales sinceras de conciliación o de construcción colectiva, más bien sí de desprecio por las voces distintas que también representamos a millones de colombianos. Las palabras se las lleva el viento. Lo que necesitamos es transparencia, un acuerdo de lucha frontal contra la corrupción con normas excepcionales, un gobierno que defienda a sus ciudadanos y les garantice seguridad y no que actúe con complacencia e impunidad con los delincuentes y terroristas, que se comprometa con la generación de empleo y la productividad y no que se empeñe en su decadencia con más impuestos y cero inversión. A usted, ministro Cristo, a quien reconocemos sensatez y buena voluntad, el presidente lo va a dejar solo y le digo, no se deje usar y manipular. Ya son 2 ministros del Interior que salieron por la puerta de atrás porque una cosa es lo que predica el presidente Petro y otra muy distinta a la que aplica. Presidente, ¿quiere convocar a las fuerzas vivas de la nación? Comience por comprender y reconocer que está gobernando y que el cambio que prometió también fue un engaño. La Cámara de Representantes está a modo COP16, el evento ambiental más importante del mundo. Les contamos los detalles de la agenda que la entidad desarrollará durante esta trascendental jornada. Los congresistas participarán en diferentes eventos de socialización y sensibilización sobre los avances del país en materia de biodiversidad y la relación de la humanidad con los ecosistemas. El presidente de la Cámara ha convocado a los representantes para que asistamos a la COP, participemos en lo que vamos a participar, pero al mismo tiempo desarrollemos nuestra labor en una sesión remota que va a tener lugar en Cali. Tendremos un foro parlamentario
parlamentario en el cual hablaremos de cuáles son las herramientas legislativas que hemos creado, que hemos construido en las vigencias de este Congreso de la República, pero sobre todo cuáles son los retos hacia adelante para garantizar la pervivencia de la biodiversidad en el país. A las zonas azul y verde ya conocidas se suma la zona blanca, que tiene un objetivo muy específico. En la zona blanca, a nivel de todas las COP y a nivel de todas las conferencias internacionales, está la gente que se manifiesta y que protesta porque las políticas públicas no son coherentes entre lo que se dice, lo que se escribe en los documentos y lo que se hace en la realidad. Los representantes continúan en la tarea de dialogar con los habitantes de sus territorios para preparar los temas que van a socializar y así entregar los mejores mensajes a los visitantes sobre la biodiversidad colombiana. Tristemente, septiembre reportó la cifra más alta de accidentes de tránsito y víctimas de los últimos 5 años, cifra que no ha cedido en lo que va corrido del mes de octubre. En esta temporada de receso, los representantes hacen un llamado a las autoridades para que protejan la vida de los colombianos en las carreteras. Y es que la preocupante cifra, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es la más alta en los últimos 5 años, motivo por el cual la Comisión Sexta se ha pronunciado exigiendo medidas efectivas de control para reducir los accidentes viales. Lo que vemos aquí es que cada año esto está incrementándose, sobre todo cuando hablamos de motociclistas, ya que el 88% de los accidentes que ocurren en nuestro país involucran a un motociclista. Estamos haciendo también un llamado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a mejorar las estrategias. Y es que la accidentalidad por diversas causas, que cada 23 minutos muere un autor vial, y es preciso que se adelanten campañas de prevención, pero que sean efectivas. Aquí no nos podemos estar gastando la plata en programitas, en cositas, sino en cosas contundentes que de verdad salven la vida de nuestros ciudadanos. Debido a estos lamentables hechos que siguen enlutando a familias y la más reciente tragedia, especialmente ocurrido el pasado fin de semana, la Cámara de Representantes legisla para aplicar medidas preventivas y hacen un llamado especial a los conductores. Un llamado para que las concesiones viales, para que la policía de carreteras, para que las autoridades que hacen todos los temas de seguridad vial en el país, pues se unan y puedan establecer planes, programas contingentes para reducir la accidentalidad en Colombia, sobre todo en esta época de receso donde tantas familias van a recorrer el país a lo largo y ancho. Esta semana nos trasladamos con nuestra compañera Liz Osorio hasta Trinidad, un municipio de la Orinoquía que tiene mucho para ofrecer. Esto es De la Cámara a la Región. En la mitad de la llanura casanareña se encuentra Trinidad, un municipio por el que la historia del país ha cabalgado por 300 años. Conozca por qué es protagonista hoy aquí en De la Cámara a las Regiones. Gente hermosa y trabajadora. Su comida, lo tradicional que tenemos nosotros, el bastimento, los tungos. La arrocera, la ganadería, todo esto es bueno, verdaderamente Trinidad. Su historia, tradición y cultura hizo que la Cámara de Representantes le otorgara la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Comendador. Un municipio de más de 15.000 habitantes, pero eso es importante el llamado del Gobierno Nacional. Hay temas muy importantes para esta población, como son sonidos de paz, temas importantes en deporte, en ganadería, y es importante que el Gobierno Nacional ponga los ojos en este territorio. Fue poblada por indígenas y fundada en 1724 por jesuitas. Sirvió de base al Ejército Libertador, aportó próceres a la independencia, es cuna literaria y hoy es una importante despensa agrícola del Casanare. Agradecerle al Congreso también que gracias a la ley 1818-2016 fuimos declarados Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación. Se debe seguir legislando en favor de las comunidades más lejanas de esta Colombia profunda. La invitación es a visitar Casanare, un destino por descubrir. De esta manera llegamos al final de una emisión más de Noticias Cámara de Representantes. Agradecemos como siempre su sintonía y los invitamos a seguir nuestros canales digitales. Valentina. Así es, Edwin. En las redes nos encuentran como @Cámara Colombia y escaneando el código QR que tienen en pantalla pueden acceder a todas nuestras emisiones. Bueno, los invitamos para que la próxima semana nos acompañen para conocer más de cerca la actividad legislativa. Buenas noches.